Si bien todo crimen violento es horrendo, hay algo particularmente escalofriante en los casos donde grupos enteros de personas ven sus vidas arrebatadas y que el perpetrador siga libre después. ¿Cómo es posible que crímenes cometidos a plena luz del día, donde se arrebatan las vidas inocentes de numerosas personas, queden sin resolverse? A veces parece incomprensible, pero en el episodio de hoy hablaremos justamente de eso, mientras exploramos dos horribles asesinatos masivos sin resolver. Los asesinatos en el Salón de Florencia, el martes 6 de noviembre de 2001, debieron ser como cualquier otro día, para los clientes y el personal de un salón de belleza llamado Galería del Cabello, ubicado cerca de la Ruta 93 en el pueblo de Florencia, Montana. A las 11, una clienta de la Galería del Cabello llegó para su cita. Mientras estacionaba en un lugar del estacionamiento, notó que alguien salía por la puerta principal. Esto le pareció raro, pues el salón siempre usaba la puerta trasera como entrada. La clienta siguió observando a quien salía del lugar. Parecía un hombre y vestía de forma extraña, con un abrigo largo negro y un sombrero de ala ancha tipo copa o fedora. Luego de que la persona se alejó, la clienta salió de su auto y fue a la entrada trasera del salón. Allí encontró a Dorothy Harris, de 62 años, dueña del salón, muerta en un charco de sangre junto a la entrada. Aterrada, la clienta fue al teléfono dentro del lugar y llamó a las autoridades. Al llegar la policía, hallaron dos cuerpos más en el armario de servicios trasero del salón. Las víctimas fueron Brenda Patch, de 44 años, técnica de uñas, y Cynthia Paulus, de 71, una clienta que llegó temprano a su cita. A cada mujer le cortaron la garganta. El ataque sorprendió a los investigadores, quienes no encontraban un motivo para el crimen. Ninguna mujer fue agredida sexualmente, ni se robó dinero en la escena. Cada martes por la mañana, Dorothy, una abuela aficionada a las manualidades, iba al banco en Stevensville a depositar el dinero que ganaba en el salón. Ella depositó el dinero en efectivo 30 minutos antes de que hallaran su cuerpo, dejando una ventana de oportunidad muy estrecha para el asesino, ya que el viaje de regreso desde Stevensville habría tomado entre 15 y 20 minutos. Las autoridades teorizaron que Brenda abrió el salón para dejar entrar a Cynthia y que ambas fueron asesinadas primero. Los investigadores vieron el armario de servicios desordenado, como si hubo una pelea. Se concluyó que ambas mujeres probablemente fueron forzadas a arrodillarse antes de ser asesinadas. Un oficial comparó el armario con una escena de batalla. También creían que el perpetrador había esperado a que Dorothy regresara antes de quitarle la vida. Se ha declarado que las tres mujeres sufrieron otras heridas además de los cortes en la garganta, pero las autoridades se han negado a dar detalles sobre cuáles son esas heridas. Solo se aclaró que no eran de naturaleza sexual. Se halló poca evidencia y los investigadores no dieron detalles. La policía investigó la vida personal de las tres mujeres y no halló motivos para sus muertes. Ni siquiera pudieron determinar quién, si es que alguien, fue específicamente el objetivo, aunque ha habido cierta especulación de que Dorothy era el enfoque principal. Como el culpable parecía esperarla, se ha sugerido que ella llegó por accidente y fue asesinada por eso. También se ha teorizado que la persona responsable de los asesinatos fue alguien que cometió un crimen por oportunidad y eligió a las mujeres al azar. El crimen ocurrió a plena luz del día en un pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes, donde era común dejar las puertas sin seguro. Esto causó pánico entre los residentes y surgió la idea de que alguien externo era responsable. Se sospecha que alguien entró solo para cometer el crimen y se fue. El hombre visto saliendo del salón a las 11 a.m. es sospechoso. Los investigadores creen que el cliente que halló el cuerpo de Dorothy llegó solo minutos después de los asesinatos. Otros testigos también declararon ante las autoridades que vieron al hombre vestido de manera extraña.
Es un hombre de 20 a 30 años, facciones delgadas y mide unos 1.83 metros. Según los rumores locales, hay cierta especulación de que la persona responsable es una mujer. Sin embargo, esto no está comprobado y las autoridades no apoyan esta teoría. Los testigos que vieron al hombre dijeron que caminaba con determinación. Usando esta pista, la policía utilizó perros rastreadores para seguir los movimientos del hombre. Siguieron su rastro por un callejón, cruzaron un estacionamiento, un restaurante local y varias calles traseras hasta llegar al estacionamiento de una escuela. El perro perdió el rastro en un pastizal cercano, a 4 cuadras de la escena del crimen. Sin embargo, un segundo perro rastreador llevó a la policía desde el pastizal hasta una casa cercana. El residente fue descartado rápidamente porque no tenía la capacidad física para cometer el crimen. Un año después, el 4 de septiembre de 2002, ocurrió otro crimen similar en Great Bend, Kansas, a 2.100 kilómetros de Florence. La tarde del 4, un cliente llegó al estacionamiento de Dolly Madison Cake Discount en 104 Harrison. El cliente vio a un hombre desconocido cerrando la puerta principal desde afuera. Al acercarse, el hombre le dijo que la pastelería ya estaba cerrada. El cliente lo consideró extraño porque era temprano, pero no le dio importancia y volvió a casa esa noche. Un repartidor entró por la entrada trasera de la pastelería y se horrorizó al ver 2 cadáveres en el suelo. Las víctimas eran Mandy Alexander, de 24 años, quien había sido empleada por solo 3 días, y Mary Drake, de 79 años, una cliente. Ambas mujeres fueron apuñaladas hasta morir. Como en el caso de Florencia, los investigadores no hallaron un motivo para las muertes de Mandy y Mary. Aunque se tomó algo de dinero de la caja, las bolsas y carteras de ambas mujeres quedaron intactas. Ninguna de las víctimas había sido agredida sexualmente, y las autoridades no encontraron nada en sus antecedentes que indicara por qué habían sido atacadas. Al igual que el caso en Florencia, parecía totalmente al azar. El cliente, que había visto al hombre cerrando el lugar más temprano ese día, ayudó a los investigadores a crear un retrato hablado, el cual fue distribuido por todo el pueblo. Se indicó que el sospechoso medía 1.85 metros, pesaba 80 kilos, tenía entre 30 y 35 años y cabello rubio o castaño claro hasta el cuello. Un empleado de un motel reconoció la descripción y avisó a la policía sobre un hombre transitorio que llegó el día 4 y se fue al siguiente. El hombre se rapó antes de irse. Tanto él como el sospechoso de la panadería siguen sin ser identificados. Las autoridades dijeron después que creen que ambos casos están relacionados, pero otra vez no dieron más detalles. En 2005, las autoridades identificaron a un sospechoso en el caso de Florencia. Brian Weber, al momento del crimen, vivía en Nampa, Idaho, a 375 millas de distancia, y era un pequeño traficante de metanfetaminas. Weber también era adicto y se volvió más violento. Luego empezó a cometer delitos menores para financiar sus hábitos. Weber fue interrogado poco después de los asesinatos de Florence y se tomó una muestra de su ADN. En la entrevista le preguntaron por qué su ADN estaría en la escena. Él dijo que no había ido al salón desde que era la Galería Harry. El edificio antes fue oficina de correos y esa fue la última vez que él estuvo ahí. Weber luego admitió que estaba drogado durante el interrogatorio y no recordaba qué le preguntaron ni qué respondió. En 2003 fue arrestado por asalto tras una fallida transacción de metanfetaminas. En 2004 fue acusado de varios delitos de drogas y condenado a 24 años de prisión. Weber siempre ha afirmado su inocencia en los asesinatos de Florence, pese a que la policía dijo que hizo declaraciones incriminatorias a 2 reclusos. Un informante de la policía, equipado con un micrófono oculto, intentó obtener una confesión de Weber, pero falló porque Weber descubrió al informante. En ese periodo, sus abogados redujeron su condena a 10 años. Otro sospechoso era Lincoln Benavides, consumidor de drogas de Idaho. De adolescente, Benavides vivía en la calle con su hermana y tuvo problemas con la policía desde los 13 años. Como Weber, Benavides empezó a vender drogas y pronto fue un criminal profesional. En 2008, las autoridades dijeron que ambos se conocían y cometieron varios delitos y agresiones relacionados con drogas juntos. Ambos fueron acusados de los 3 asesinatos, que según la acusación, ocurrieron por el cobro de una deuda de drogas.
Benavidez lideraba una red de distribución de drogas en Idaho y Montana entre 1999 y 2001. También afirmaba que Weber trabajaba como un ejecutor violento para la organización, según se lee en parte en la acusación. Cito: "A veces, Weber amenazaba o golpeaba a otros distribuidores para recaudar dinero para la organización. A veces, Brian Weber y Lincoln Benavidez amenazaban o golpeaban juntos a alguien, pero entonces se revelaron pocas pruebas. Las autoridades dijeron que los detalles del caso se revelarían en el juicio. Se destacó que Benavidez no participó directamente en los asesinatos, pero sí los aconsejó, ordenó, indujo o procuró. La acusación indicó que ambos huyeron del estado tras los asesinatos. Benavidez salió de Estados Unidos y regresó a Texas meses después. Antes del juicio, Benavidez aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los cargos de asesinato en su contra fueron retirados y fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos relacionados con drogas. A Weber le tomó más tiempo ser exonerado, pero en 2010 también se retiraron los cargos en su contra, cuando se descubrió que en realidad no estaba en Montana en el momento de los asesinatos. Esta coartada y que el único testigo confiable de la fiscalía murió en 2008 pues los demás eran reclusos y criminales, hicieron que el caso se desmoronara. En 2018, Weber recibió 15 años de prisión por delitos de drogas y 10 años de libertad supervisada. La acusación contra Weber y Benavidez ha sido muy criticada, pues los fiscales armaron un caso débil. Y muchos sospechan que las autoridades locales intentaron obligar a los dos hombres a confesar falsamente mientras estaban bajo presión para resolver el caso. No ha habido más arrestos ni cargos en los años desde que Weber y Benavidez fueron exonerados, y no se ha conocido ningún avance en el caso en tiempos recientes. Los asesinatos del Salón de Florencia siguen sin resolverse. Si sabes algo del caso, contacta a la oficina del sheriff de Ravelli al 40-637-54025. Los tiroteos de Annecy. A las 3:45 p.m. del 5 de septiembre de 2012, se dispararon 25 tiros en una vía de descanso cerca de Chevalin, en Francia, cerca del extremo sur del lago Annecy. Brett Martin, ex piloto británico de la RAF, encontró una escena espeluznante mientras iba en bicicleta al otro lado del río. No oyó los disparos por el ruido del agua y solo halló los cuerpos. En su ruta habitual, vio primero a Zainab Al-Hili, de 7 años, quien seguía milagrosamente viva. Luego se supo que le dispararon en el hombro antes de golpearla en la cabeza con una pistola. La niña salió tambaleándose y cayó frente al BMW de sus padres. El auto estaba cerrado, el motor encendido y tenía balazos en las ventanas. Adentro hallaron a 3 adultos muertos: Saad Al-Hili, 50 años, su esposa Iqbal, 47, y su madre, Suhaila Al-Alaf, 74. Saad e Iqbal eran británicos nacidos en Irak y Suhaila tenía pasaporte sueco. El BMW fue echado en reversa al arcén, dejando marcas en la carretera y seguía en marcha atrás. Brett llegó y vio las ruedas traseras girando en la arena. Cada víctima tenía 2 disparos en la cabeza. Había otro cuerpo en la carretera: Sylvain Moyer, francés de 45 años, quien andaba en bicicleta cuando fue atrapado en la mira. Le dispararon 7 veces. La hija menor de los Al-Hili, de 4 años, fue hallada por forenses bajo las piernas de su madre muerta. Pasó 8 horas en el espacio trasero para pies, pero no sufrió daños físicos. Tras analizar vainas y fragmentos de culata, se determinó que el crimen fue cometido utilizando una pistola semiautomática Luger P-06. Usaba munición Parabellum 7.65 x 21 milímetros, tenía cargador de 8 balas y suele considerarse pieza de colección. Antes se sabía que se exportaba a Estados Unidos y la adoptó el ejército suizo. Se describe como un arma poco potente, pero muy precisa y confiable. La investigación del tiroteo, que dejó 4 muertos y un niño herido, fue realizada por el Departamento de Investigación Criminal y el de Ciencias Forenses de la Gendarmería Nacional Francesa Marie. En septiembre de 2012 se formó un grupo de trabajo británico-francés para avanzar en el caso. Se descubrió muy poca evidencia útil en la escena, la cual se describe como un lugar de picnic. Las pistas halladas por las autoridades en la escena generaron teorías opuestas.
Los asesinatos precisos y el intento de matar a un niño parecían fríos y profesionales. Por otro lado, el perpetrador había dejado 21 casquillos y había usado un arma muy distintiva y poco común. Al igual que en el caso de Florencia que discutimos antes, los investigadores que trabajaban en el tiroteo de Anasi tuvieron dificultades para encontrar un motivo obvio. Durante algún tiempo, se cree que Saad, de 50 años, era el objetivo y que su familia fue daño colateral, mientras que Silvan solo estaba en el lugar y momento equivocados. Saad e Iqbal llevaban más de 20 años en el Reino Unido. Saad era ingeniero e Iqbal, dentista. Vecinos y amigos solo hablaban bien de la familia. Saad era un padre cariñoso e Iqbal, una esposa y madre dedicada. Al inicio, hubo rumores de que el padre de 2 hijos trabajaba en temas delicados por su carrera. Un periódico francés llamado Le Monde alegó que Saad tenía acceso a una cuenta bancaria suiza que pertenecía al partido político de Saddam Hussein. El periódico dijo haber obtenido la información del servicio secreto alemán, pero no hay pruebas que vinculen a Saad con Saddam Hussein. La cuenta bancaria suiza vinculada al hombre de 50 años es en realidad de su padre. Kadim, padre de Saad, era abogado y empresario. En 1971 mudó a su familia al Reino Unido tras la desaparición de su hermano, arrestado por la inteligencia de Irak. Al volver, tenía daño cerebral y habla arrastrada, por lo que Kadim llevó a su familia a un lugar seguro. Mientras la familia se mudaba, Kadim volvió a Irak en 1974 para administrar sus negocios. Se retiró en 1982 y se mudó al Reino Unido. Cuando falleció, dejó $1 millón en una cuenta bancaria suiza para sus 2 hijos, Saad y Said, así como propiedades en Inglaterra y España. Tras la muerte, los hermanos discutieron sobre la herencia. El conflicto continuó hasta que Saad fue asesinado. Al saber esto, las autoridades enfocaron su atención en Said, pensando que tenía motivos para querer la muerte de su hermano. Said, por su parte, no creía que Saad fuera víctima de un asesinato profesional. Señaló que habría sido más fácil para cualquiera que quisiera matarlo haber cometido el crimen. Mientras él vivía en el Reino Unido con rutina y hogar, Saad nunca accedió a información sensible en su trabajo. El 28 de septiembre, pocas semanas tras el tiroteo, la policía llegó a la casa de Said con una orden de cateo. Mientras investigaban la escena del crimen, los detectives descubrieron que Saad poseía una pistola eléctrica, un arma que es ilegal poseer en el Reino Unido. Ellos creían que el hombre de 50 años temía por su seguridad y la de su familia. Al conversar con la familia, descubrieron que Saad supuestamente temía a su hermano. Aún así, aunque su casa fue registrada, las autoridades no encontraron nada que relacionara a Said con la muerte de su hermano. Aunque no había pruebas, las autoridades siguieron persiguiendo e interrogando a Said durante 7 u 8 meses. Algunas entrevistas a las que asistió duraron hasta 8 horas, y en junio de 2013 fue citado como testigo en Francia. Said se negó a asistir. Ese mes fue arrestado por conspirar para asesinar, pues sospechaban que mató a su hermano para quedarse como único heredero de su padre. El caso se desmoronó rápido porque no había pruebas que vincularan a Said con el crimen. Said siguió afirmando su inocencia y señaló que Silvan era el verdadero objetivo. Silvan, padre divorciado de 3 hijos, era soldador en una fábrica de componentes para reactores nucleares. La elección de carrera del hombre de 45 años llevó a especulaciones salvajes de que él y Saad se conocían y que ambos estaban confabulados. Sin embargo, no hay pruebas que respalden estas sugerencias. Las autoridades no han encontrado evidencia que indique que Silvan fuera el objetivo principal. La falta de motivo y pruebas ha llevado a pensar que los 4 adultos fueron asesinados por un psicópata solitario, alguien que mató sin razón ni objetivo específico. Esto se respalda porque ni Silvan ni la familia Al-Hili planeaban estar en ese camino durante los disparos. Silvan había salido a andar en bicicleta usando una ruta que le había sugerido el padre de su novia, pero se perdió y de alguna manera se desvió en el camino. La familia Al-Hili decidió esa mañana salir a caminar y tras recibir indicaciones de un local, se perdió en el camino. Las autoridades cruzaron registros militares y visitas psiquiátricas según la teoría del psicópata solitario, pero no hallaron nada útil.
En abril de 2014, mientras revisaban la lista de todas las personas que conocía la novia de Sylvan, se toparon con un hombre llamado Patrice Menegaldo. Los detectives lo llamaron para una entrevista que duró 1 hora. Esperaban que pudiera tener información sobre Sylvan que ellos no conocían. Patrice, ex paracaidista de 50 años en la Legión extranjera francesa, no parecía tener información útil sobre el ciclista. 2 meses después de su entrevista, se quitó la vida. La nota que dejó decía en parte que no podía soportar ser sospechoso de un asesinato. Esto les pareció extraño a los investigadores, ya que nunca lo habían nombrado como sospechoso, ni siquiera como persona de interés. No lo habían tratado así, ni tenían razones para pensar que estaba involucrado. Sin embargo, su suicidio hizo que algunos pensaran que era el psicópata solitario, ya que tenía antecedentes militares y problemas mentales. Sin embargo, muchos ven raro que esperara 2 meses para suicidarse, si era el autor y temía ser capturado. No se sabe qué más dice su última carta, ya que nunca fue pública. Es lógico que no existan pruebas que relacionen a Patrice con los asesinatos. Un mes después, en julio de 2014, se reveló que la esposa de Saad, Iqbal, se casó brevemente con un policía estadounidense en 1999. La pareja se separó pronto, y pocos sabían de su matrimonio 7 horas tras la muerte de Sylvan y la familia Al-Hili. El exoficial de policía, James Thompson, le dijo a un amigo que no se sentía bien. Murió de un infarto masivo mientras conducía a casa. Aunque no había nada sospechoso sobre la muerte de James, él estaba enfermo y no tenía buena salud. El extraño momento de su fallecimiento hizo que incluso los investigadores en Francia se detuvieran a pensar. Nueva teoría sugiere que Nordal Lelandes, violador y asesino de niños, estuvo implicado en los tiroteos de Annecy en 2022. Lelandes fue condenado en 2017 por asesinar a una niña de 8 años, agredir sexualmente a 2 niñas y matar a un joven que hacía autostop. No se ha hallado un vínculo firme entre Lelandes, ex soldado, y las masacres. Además, resulta extraño que, con su historial, dejara vivos a los 2 niños en 2021, se reconstruyeron los últimos movimientos de la familia. En enero, un motociclista entrevistado en 2015 fue interrogado de nuevo este año. Este hombre, no identificado, vive en León y tiene poco más de 50 años. Sin embargo, poco después de que fue llevado, fue liberado y las autoridades anunciaron que había sido descartado de la investigación. El caso sigue sin resolverse y ahí tienen los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.